Hay fichajes que sirven para completar una plantilla, y hay otros que pueden cambiar por completo la personalidad de un equipo. Cuti Romero pertenece a esa segunda categoría. Soy Santos, del culé, y hoy quiero analizar por qué creo que Deco debería hacer todo lo posible para llevar al campeón del mundo al Barcelona. Porque cuando observamos la evolución del equipo de Hansi Flick, resulta evidente que el Barça ha recuperado muchas cosas: ilusión, identidad, intensidad y competitividad. Sin embargo, todavía hay un aspecto donde puede dar un salto enorme. La defensa. Durante los últimos años hemos visto partidos extraordinarios del Barcelona, encuentros donde el equipo dominó completamente al rival desde la posesión y generó muchísimas ocasiones de gol. Pero también hemos visto noches donde un pequeño error defensivo terminó castigando todo el trabajo realizado durante 90 minutos. Precisamente por eso creo que ha llegado el momento de incorporar un central que no solo aporte calidad futbolística, sino también liderazgo, experiencia y una personalidad capaz de contagiar seguridad a toda la línea defensiva. Y cuando pienso en ese perfil, el primer nombre que me viene a la cabeza es Cristian Cuti Romero. No es un secreto que el argentino se ha convertido en uno de los centrales más respetados del fútbol europeo. Lo ha conseguido en la Premier League, una competición donde cada jornada supone un examen de máxima exigencia. Allí no basta con tener talento. Allí hace falta carácter, fortaleza física, concentración permanente y una mentalidad competitiva extraordinaria. Romero ha demostrado durante varias temporadas que reúne todas esas cualidades. Pero hay algo que me parece todavía más importante. No hablamos únicamente de un gran defensa. Hablamos de un campeón del mundo. Y esa diferencia pesa muchísimo. Porque los futbolistas que han levantado una Copa del Mundo conocen perfectamente la presión de los grandes escenarios. Han disputado partidos donde un solo error podía cambiar la historia de su selección. Han aprendido a competir bajo una tensión enorme. Esa experiencia no se compra. Se vive. Y cuando un jugador llega al Barcelona después de haber pasado por situaciones tan extremas, aporta algo que va mucho más allá de su calidad técnica. Aporta tranquilidad. Aporta confianza. Aporta jerarquía. Eso es exactamente lo que necesita una defensa joven como la del Barça. Personalmente estoy encantado con la evolución de Pau Cubarsí. Me parece uno de los mayores talentos que ha salido de la Masia en los últimos años. Tiene una salida de balón espectacular, una inteligencia táctica impropia de su edad y una personalidad que ilusiona muchísimo al barcelonismo. Pero precisamente porque quiero proteger su crecimiento, creo que necesita jugar al lado de un central con muchísima experiencia. No podemos cargar sobre los hombros de un futbolista tan joven toda la responsabilidad de liderar la defensa del Barcelona. Sería injusto. Y probablemente también sería un error. Lo ideal es que Cubarsí continúe creciendo acompañado por alguien que ya haya vivido absolutamente todo dentro del fútbol. Y Cuti Romero cumple perfectamente ese papel. Además, tampoco podemos ignorar que Ronald Araujo continúa apareciendo constantemente en rumores de mercado. No sabemos qué ocurrirá durante los próximos meses. Puede quedarse muchos años más en el Camp Nou o puede llegar una oferta difícil de rechazar. Sea cual sea el desenlace, Deco tiene la obligación de preparar todos los escenarios posibles. Un club como el Barcelona nunca puede improvisar cuando hablamos de una posición tan importante como el eje de la defensa. Precisamente por eso considero que Romero representa una oportunidad extraordinaria. No porque venga a sustituir obligatoriamente a nadie, sino porque elevaría inmediatamente el nivel competitivo de toda la plantilla. Y eso es exactamente lo que necesita cualquier equipo que aspire a conquistar nuevamente la Liga de Campeones. Hay aficionados que solamente observan la agresividad con la que juega Cuti Romero. Y sí, es un futbolista intenso. Muy intenso. Probablemente uno de los defensores más competitivos del mundo. Pero reducir su fútbol únicamente a esa característica sería tremendamente injusto. Porque también posee una excelente salida de balón. Sabe romper líneas con pases verticales. Tiene personalidad para iniciar la construcción desde atrás. Domina el juego aéreo. Anticipa muy bien las jugadas. Y, sobre todo, interpreta perfectamente cuando debe salir a presionar lejos del área. Ese último detalle me parece fundamental. Porque Hansi Flick no quiere una defensa encerrada cerca de su portería. Quiere un equipo que presione arriba. Quiere centrales capaces de defender muchos metros a la espalda. Quiere futbolistas rápidos mentalmente para corregir situaciones complicadas. Y precisamente ahí Romero vuelve a destacar. No necesita esperar al delantero. Sale a buscarlo. Le incomoda. Le obliga a tomar decisiones precipitadas. Ese tipo de comportamiento defensivo encaja muchísimo mejor con la idea de juego de Flick que con sistemas más conservadores.
También me gusta muchísimo su capacidad para transmitir energía al resto del equipo. Hay jugadores que lideran hablando. Otros lo hacen jugando. Y Romero consigue ambas cosas. Siempre está corrigiendo posiciones. Siempre anima a sus compañeros. Siempre exige máxima concentración. Ese carácter competitivo resulta contagioso. Y sinceramente creo que el Barcelona necesita recuperar precisamente ese tipo de personalidad en los grandes partidos europeos. Porque durante demasiados años el equipo ha sufrido desconexiones defensivas en momentos decisivos. No siempre por falta de calidad. Muchas veces por falta de liderazgo. Y ahí Romero puede marcar una diferencia enorme. Además, su experiencia internacional también representa un valor añadido muy importante. No hablamos únicamente del Tottenham. Hablamos de un futbolista que ha sido protagonista con Argentina en las competiciones más importantes del planeta. Que ha levantado la Copa del Mundo. Que ha conquistado 2 Copas América. Que sabe perfectamente qué significa competir cuando absolutamente todo está en juego. Y ese tipo de mentalidad ganadora nunca sobra en un vestuario. Todo lo contrario. Se convierte en una referencia para los jugadores más jóvenes. Y precisamente por eso creo que el Barcelona debe estudiar seriamente esta operación. Ahora bien, hablar de Cuti Romero también obliga a responder una pregunta muy importante. ¿Estaría realmente preparado para convivir con la exigencia diaria del Barcelona? Porque una cosa es rendir en la Premier League y otra muy distinta es jugar en un club donde cada empate parece una crisis, cada error defensivo se analiza durante varios días y cada partido se convierte prácticamente en una obligación de ganar. Mi respuesta es clara. Sí. Y precisamente por eso me gusta tanto esta posibilidad. Romero no parece un futbolista que se esconda cuando aumenta la presión. Todo lo contrario. Da la sensación de que necesita ese tipo de escenarios para mostrar su mejor versión. Cuanto más importante es el partido, más concentrado aparece. Cuanto más agresivo se vuelve el rival, más cómodo se siente dentro del duelo. Y cuando el equipo necesita a alguien que asuma la responsabilidad, normalmente es uno de los primeros en dar un paso adelante. Eso tiene muchísimo valor en el Barcelona. Porque vestir esta camiseta no consiste únicamente en tener calidad técnica. También exige personalidad para soportar la presión de todo un entorno. Hay grandes futbolistas que llegaron al club con un currículum impresionante y nunca consiguieron sentirse cómodos. El peso de la camiseta terminó condicionándolos. Romero, en cambio, transmite la sensación contraria. Parece uno de esos jugadores que crecerían precisamente al asumir una responsabilidad mayor. Y hay otro elemento que no podemos ignorar, su relación con el balón. Muchas veces se presenta a Cuti Romero como si fuera únicamente un central de choque, un defensor que vive del contacto físico y de las entradas contundentes. Esa descripción se queda muy corta. El argentino tiene capacidad para participar en la construcción, superar líneas mediante el pase y conducir cuando el rival le concede espacio. No es un central que se limite a entregarle la pelota al compañero más cercano. Busca avanzar. Busca provocar. Busca obligar al contrario a modificar su estructura defensiva. Eso encaja perfectamente con lo que necesita el Barça. Cuando el rival presiona alto, los centrales se convierten en los primeros organizadores del ataque. Si tienen miedo de arriesgar, el equipo termina jugando hacia atrás. Si no saben encontrar un pase vertical, la posesión pierde profundidad. Y si no son capaces de atraer la presión para liberar a un centrocampista, la salida se vuelve previsible. Romero puede ayudar muchísimo en ese tipo de situaciones. Puede recibir, avanzar algunos metros y fijar a un rival antes de soltar el balón. Puede encontrar a un interior entre líneas. Puede buscar directamente al delantero cuando identifica un espacio. Y también puede cambiar la orientación para activar al lateral del lado contrario. Son detalles que tal vez no aparecen siempre en los resúmenes, pero que resultan fundamentales dentro del modelo de juego barcelonista. Ahora imaginemos durante unos segundos la sociedad que podría formar con Pau Cubarsí. Cubarsí interpreta el juego con una serenidad extraordinaria. Tiene una salida limpia, lee muy bien los movimientos del rival y raramente se precipita. Romero aportaría un perfil diferente, mayor agresividad en los duelos, liderazgo, contundencia y experiencia para corregir cuando la jugada se rompe. Uno puede iniciar. El otro puede anticipar. Uno puede organizar. El otro puede imponer. Uno representa el talento que nace en la Masia. El otro aportaría la jerarquía de un campeón del mundo. Y juntos podrían formar una pareja extraordinariamente completa. No porque fueran idénticos. Precisamente porque serían diferentes. Las mejores parejas defensivas rara vez están formadas por dos futbolistas con exactamente las mismas características.
Lo habitual es que uno compense las debilidades del otro. Cuando existe esa complementariedad, toda la estructura mejora. El lateral se siente más protegido. El centrocampista puede presionar más arriba. El portero juega con mayor tranquilidad. Y el equipo entero comienza a defender 20 metros más lejos de su propia portería. Ese podría ser uno de los mayores impactos de Cuti Romero en el Barcelona. No se trataría únicamente de defender mejor dentro del área. Se trataría de permitir que todo el equipo pudiera ser más agresivo. Con un central rápido para anticipar y corregir, Hansi Flick tendría más libertad para mantener la línea defensiva adelantada. Podría presionar con más jugadores en campo contrario. Podría reducir la distancia entre la defensa y el centro del campo. Y eso haría que el Barça recuperara el balón mucho más cerca de la portería rival. Es decir, Romero no solo mejoraría la defensa. También podría mejorar el ataque. Porque una recuperación en campo contrario muchas veces se convierte en la mejor ocasión del partido. El rival está desorganizado, los espacios aparecen y los delanteros reciben en condiciones mucho más favorables. Para que esa presión funcione, sin embargo, los centrales deben ser valientes. Tienen que aceptar defender lejos del área. Deben ganar duelos individuales y reaccionar rápidamente cuando el rival supera la primera línea. Cuti Romero está acostumbrado a ese tipo de exigencia. Y esa es otra razón por la que considero que su perfil encaja tan bien con Hansi Flick. Por supuesto, existe una preocupación evidente: las tarjetas. Sería absurdo ignorarlo. Romero juega al límite y en algunas ocasiones supera esa frontera. Su agresividad, que normalmente representa una virtud, también puede convertirse en un problema cuando pierde el control. En el Barcelona tendría que aprender a medir determinadas acciones, especialmente porque cualquier entrada polémica recibiría una atención mediática enorme. Pero personalmente no creo que eso deba impedir la operación. Un entrenador experimentado puede ayudarle a gestionar mejor esos momentos. El propio jugador también ha madurado con el paso de los años. Y, además, prefiero un central que necesite controlar un poco su intensidad antes que uno al que haya que pedirle constantemente que sea más agresivo. El carácter no se puede fabricar. La valentía no aparece de repente. La personalidad competitiva tampoco. Cuti Romero ya posee esas cualidades. Lo que necesita es canalizarlas. Y creo que en un proyecto tan exigente como el de Hansi Flick podría alcanzar una versión todavía más completa. También debemos hablar del precio, porque cualquier negociación con el Tottenham sería complicada. El club inglés no suele vender fácilmente a sus figuras y seguramente exigiría una cantidad muy importante. Pero cuando hablamos de un central que se encuentra en plena madurez, que tiene experiencia en la élite y que puede rendir inmediatamente, creo que la inversión estaría justificada. No estaríamos pagando únicamente por un defensa. Estaríamos pagando por liderazgo, por experiencia, por competitividad, por una mentalidad ganadora. Y por la posibilidad de construir alrededor de él una defensa preparada para competir por todos los títulos. A veces el Barcelona ha gastado cantidades importantes en jugadores que necesitaban mucho tiempo para adaptarse. En este caso, la sensación sería diferente. Romero conoce el máximo nivel, domina el ritmo de una gran liga, ha jugado finales y ya sabe lo que significa convivir con una presión enorme. Llegaría preparado. No necesitaría varios años para comprender la exigencia. Podría asumir responsabilidades desde el primer día. Y eso tiene un valor enorme en un equipo que no puede permitirse esperar demasiado para volver a ganar la Liga de Campeones. Aprovecho este momento para preguntaros algo, culés. ¿Desde qué ciudad estáis viendo este vídeo? Dejadlo en los comentarios porque siempre es una alegría comprobar hasta dónde llega esta comunidad barcelonista. Y contadme también si vosotros haríais un esfuerzo importante para fichar a Cuti Romero. Si os está gustando el análisis, dejad vuestro like y suscribíos al culé, porque ese apoyo ayuda muchísimo a que podamos seguir hablando cada día de todas las noticias del Barcelona. Volviendo a la operación, creo que Deco tendría que moverse con mucha inteligencia. No puede esperar a que la situación de la defensa se convierta en una emergencia. La planificación correcta consiste precisamente en anticiparse. Si Ronald Araujo continúa, Romero aumentaría la competencia y permitiría realizar rotaciones sin que el nivel defensivo disminuyera. Si Araujo termina saliendo, el argentino se convertiría inmediatamente en el candidato natural para asumir el liderazgo. En ambos escenarios, su llegada tendría sentido. Y eso es algo muy importante. No sería un fichaje condicionado exclusivamente por la marcha de otro jugador. Sería una mejora estructural para la plantilla. Hansi Flick dispondría de más alternativas. Podría cambiar de pareja de centrales según el rival.
Tendría más recursos para afrontar una temporada larga. Y, sobre todo, evitaría depender demasiado de futbolistas jóvenes que todavía se encuentran en proceso de crecimiento. El Barcelona necesita proteger a Cubarsí. Necesita permitirle evolucionar sin cargarlo con toda la responsabilidad. Y la mejor manera de hacerlo no es apartarlo del equipo. Es rodearlo de jugadores que puedan ayudarlo. Cuti Romero podría convertirse en una especie de guía competitiva dentro del terreno de juego. No necesariamente porque tenga que darle instrucciones en cada acción, sino porque su presencia permitiría que Cubarsí jugara con mayor libertad. Saber que tienes a tu lado un central capaz de corregir, anticipar y dominar los duelos transmite una tranquilidad enorme. También pienso en los partidos europeos. En esas noches donde el rival juega con una intensidad brutal. Donde cada balón dividido parece decidir una eliminatoria. Donde el equipo necesita mantener la concentración incluso después de haber dominado durante 80 minutos. Ahí es donde se necesitan futbolistas como Romero. Jugadores que entiendan que la belleza del fútbol también consiste en defender una ventaja. Que sepan sufrir. Que celebren un corte defensivo como si fuera un gol. Que transmitan al resto del equipo la sensación de que nadie va a rendirse. Durante muchos años, el Barcelona tuvo centrales con una personalidad enorme. Carles Puyol representaba precisamente ese espíritu. Evidentemente, cada jugador es diferente y no tiene sentido intentar convertir a Romero en una copia de nadie. Pero sí comparte esa forma intensa de vivir el fútbol. Esa necesidad de competir en cada acción. Esa capacidad para elevar el nivel emocional del equipo. Y creo que el barcelonismo conectaría muchísimo con él. Al principio quizá existirían dudas por su estilo agresivo. Pero el Camp Nou siempre ha respetado a los futbolistas que lo dejan todo por la camiseta. Y Romero es exactamente ese tipo de jugador. No negocia el esfuerzo. No se esconde. No acepta perder un duelo sin intentar recuperarse inmediatamente. Esa actitud terminaría conquistando a la afición. Mi opinión, por tanto, es totalmente favorable. Deco debe avanzar. Debe hablar con el entorno del futbolista. Debe conocer las condiciones económicas de la operación. Debe explicarle que el Barcelona puede ofrecerle la posibilidad de liderar uno de los proyectos más importantes del fútbol europeo. Y debe intentar convencer al Tottenham antes de que otros grandes clubes entren con fuerza en la negociación. Porque centrales de este nivel no aparecen todos los años. Hay muchos defensores correctos. Hay jugadores rápidos. Hay centrales con buena salida de balón. Pero encontrar a alguien que combine técnica, contundencia, experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora resulta muchísimo más complicado. Cuti Romero reúne todo eso. Y por eso creo que puede ser una de las incorporaciones más importantes para completar el proyecto de Hansi Flick. El Barcelona ya tiene jóvenes extraordinarios. Tiene talento ofensivo. Tiene centrocampistas capaces de controlar cualquier partido. Ahora necesita terminar de construir una defensa que transmita seguridad en las grandes noches. Una defensa que no se derrumbe después de un error. Una defensa que sepa competir cuando el partido se vuelve incómodo. Una defensa que inspire respeto en Europa. Y Romero puede convertirse en el líder de esa transformación. No afirmo que su fichaje garantice todos los títulos. Ningún jugador puede hacerlo. Pero sí creo que elevaría de inmediato el techo competitivo del equipo. Le daría a Flick una herramienta que hoy resulta muy difícil de encontrar. Y permitiría al Barcelona reunir experiencia y juventud en una misma línea defensiva. Por eso, si existe una oportunidad real, Deco no puede limitarse a observar. Tiene que actuar. Tiene que ser valiente. Y debe entender que algunas inversiones no se realizan únicamente pensando en una temporada, sino en todo lo que pueden cambiar dentro de un vestuario. Cuti Romero no llegaría simplemente para ocupar una posición. Llegaría para mandar. Para competir. Para proteger a los jóvenes. Para exigir al resto. Y para intentar devolver al Barça a lo más alto de Europa. Ahora quiero conocer vuestra opinión definitiva. ¿Ficharíais a Cuti Romero para el Barcelona? ¿Creéis que formaría una pareja perfecta con Pau Cubarsí o preferiríais otro perfil de central? Os leo en los comentarios. Y antes de marcharos, haced clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en vuestra pantalla para seguir disfrutando de toda la actualidad del Barcelona. Estoy seguro de que ese vídeo también os va a interesar muchísimo.